Bienvenidos a este episodio de Café Ciencia Mental. Este es el episodio número 7 llamado Rompiendo el Silencio. Hoy, antes de iniciar en este nuevo podcast, te invito a que te prepares un rico café, pero esta vez que sea helado, porque está haciendo un calor que creo que estamos en el mismísimo infierno. Para eso te voy a invitar que tu café esta vez tenga hielos y lo prepares para estar aquí ahora, en este nuevo programa de Café Ciencia Mental. Ponte clapsi. Hoy tenemos un invitado muy especial en este programa de Café Ciencia Mental. Hoy tenemos con nosotros al doctor Manuel Alejandro Gembe. Bienvenido, doctor, a este programa. Pues muchas gracias, Omar, por la invitación. Gracias, doctor, por estar aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la nueva masculinidad, la salud mental en los hombres. ¿Por qué este tema le interesa tanto? Pues, bueno, bien dicen que en cuestión de investigación, digamos, los temas no son al azar, ¿no? Regularmente uno casi siempre conecta con algo que le llama la atención, que todavía genera algunas dudas, etcétera. Y en mi caso, Uh-huh. el tema de los hombres y la salud mental inicia justamente hace alrededor de 15 años. Ah, yo recién egresaba de la licenciatura y pues fueron mis primeros pininos, digamos, Uh-huh. en el campo de la psicología y en la región de la meseta purépecha. Uh-huh. Entonces, una de las características que yo identifiqué de manera más o menos pronta, por decirlo de algún modo, fue que quienes recurrían al proceso Uh-huh. psicoterapéutico pues eran, yo creo que un 95% mujeres, Ok, ¿no? Y así eso es. generó en mí la duda de, bueno, ¿dónde están los hombres? ¿No? Así es. ¿Por qué los hombres no se acercan? Incluso, a lo mejor elaborando la pregunta en primera persona, Sí, ¿por qué no nos acercamos? ¿No? Primera exacto. persona del plural, ¿por qué no nos acercamos? Y a partir de ahí surge como toda una inquietud por identificar, reconocer cómo es que se construye, ¿no? La identidad masculina. En un Ujú, principio, pues era como responder a la pregunta, ¿qué significa ser hombre, ¿no? Y ujú, cuál es la relación de esa pregunta con la salud mental. Y bueno, a partir de ahí, pues se convirtió ya en un tema, digamos, de especialización, por decirlo de alguna ujú, manera. Decía hace rato, eso sucedió cuando yo recién egresaba de la carrera de psicología ujú. y ya en mis estudios de posgrado, tanto en la maestría como en el doctorado, Ujú. digamos, puntualicé Sus mis estudios. estudios en el Ujú. área de la masculinidad, Ok, un poco en el encuentro con las masculinidades indígenas, sobre todo en un ok. principio, aunque, pues bueno, también el tema abrió el panorama a todo lo que ha significado, ¿no? Los estudios Ujú. lo que se denomina los estudios de género de Entonces, los hombres. Uh-huh. así es. Entonces usted es egresado del Colegio de Michoacán, tengo entendido. Sí, 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 soy egresado del Colegio de Michoacán. Ok, con doctorado en el Colegio de Michoacán, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Entonces hablamos de que estamos ante una persona que puede ampliarnos esta postura de la masculinidad. Como dices, yo los entré en algún momento en la región purépecha o en qué región Sí, sí, específicamente. sí, en la región Sí. purépecha, ese fue el principal, digamos, universo de estudio, Ajá, ¿no? campo de estudio como Sí, tal. Y ahí, sí. ahí ya lo empezó a ampliar directamente a otras nuevas masculinidades o solamente se quedó enfocado ahí. No, sí me permití ampliar la perspectiva, ¿no? El horizonte investigativo alrededor de las masculinidades. Ujú, Incluso, por ejemplo, si mal no recuerdo, hace alrededor de 2 años se llevó a cabo justamente en el Colegio de Michoacán un ¿simposio? congreso de Ah, ok. masculinidades. Era el congreso organizado por la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Ok. Y en ese evento participé en colaboración con una de mis alumnas, una investigación que se hizo aquí en Zamora sobre masculinidades y hombres jóvenes. Ok. Entonces, pues de alguna manera ya ha ido como Ampliando. ampliándose el terreno Ujú. de las investigaciones sobre masculinidades, ¿no? En Exacto. el Entonces lenguaje. esto es, para, como menciona, hace 15 años comenzó esto para usted, como la apertura de la investigación, o a nivel general se fue abriendo este tema. Yo consideraría que sí, hace 15 años, o Ok. sea, repito, cuando yo me doy cuenta que en el ejercicio
psicoterapéutico, el 95% son mujeres, de ahí se detona la pregunta, ¿no? Así es. ¿Qué pasa con los hombres? Que en un principio a mí lo que me interesaba era como, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué se acercan más las mujeres? Pero creo que estaba elaborando un poco más la pregunta, y era Así justamente es. ¿Qué pasa con los hombres? Y de hecho sí, dice, ¿por qué sigue siendo tan difícil para muchos hombres el decir que no estoy bien? ¿Por qué sigue siendo muy difícil? Bueno, eso tiene que ver bastante con la manera en la que históricamente nos hemos construido como varones. Varones como sujetos de género, y que cuando hablamos de género hablamos de toda aquella, digamos, construcción social que existe alrededor de un cuerpo a partir de la diferencia sexual, Así ¿no? es. De sexual biológica. Entonces, el cuerpo que responde, digamos, naturalmente al concepto de hombre, pues inmediatamente es envuelto en ciertos patrones culturales que finalmente influyen de tal manera que desde pequeños vamos creciendo con la idea de que pues un hombre tiene que ser fuerte, ¿no? Tiene que aguantarse, tiene que resolver por sí mismo. Regularmente se niega la búsqueda de ayuda de esta naturaleza, porque eso se ha catalogado también como parte de digamos, de los estereotipos femeninos, ¿no? Exacto. Entonces, o símbolo, perdón que interrumpa, también símbolo de debilidad. Sí, porque en una contraposición de lo masculino con lo femenino, pues se le ha otorgado, ¿no? Históricamente el papel como de la debilidad a las mujeres, ¿no? Y en contraparte, la valentía y la fuerza del hombre, sí, ¿no? y básicamente tomando en cuenta como sinónimo de valentía el tener que resolver de maneras particularmente, digamos, ya hoy podemos deducirlo así o interpretarlo desde el concepto de la toxicidad, ¿no? Exacto. Que realmente, por ejemplo, el concepto de toxicidad, yo la primera vez que lo revisé fue, si mal no recuerdo, es un libro de un autor de apellido Sinai, algo así, que justamente lo titula La masculinidad tóxica, ¿no? Okay. Y ese libro no es, digamos, tan nuevo, pero me parece que de ahí empieza a surgir ya como el uso más coloquial del concepto de lo tóxico del hombre, ¿no? Y no nada más del hombre, porque ahora, por ejemplo, ahora se habla de la tóxica, ¿no? Exacto, tóxica. De hecho, y que se ha ido traspolando, ¿no? A este caso al género femenino, por obviamente los comportamientos disruptivos que pueda haber. Sí. Entonces, pero sí, en un principio, volviendo un poco como a la pregunta de por qué los hombres de pronto les cuesta tanto, pues tiene que ver justamente con la manera en la que históricamente desde hace siglos hemos sido construidos para pensarnos de esa manera, ¿no? Y cómo fuimos educados de manera inconsciente, ¿no? También, porque mucha de la educación es los niños no deben llorar, los niños no se deben quejar, sea valiente, y todos esos tabús que de alguna manera han ido marcando, que ahorita ya no se ha generado tanto, ya se está cambiando esta masculinidad, pero hablamos de personas de hace 50 años, si no puedo mencionar, tenían estos criterios de vida y que fueron educados por mujeres, curiosamente. Sí. Y crecieron con esta educación, y obviamente esta programación es la que traen nuestros padres ahorita. O sea, que son los que todavía traen. Y son los que se rehúsan, porque de hecho la modernidad o la nueva generación ya tienen esta apertura de reconocer que ya no está bien. Sí. Pues justo, me parece a mí que yo creo que es las generaciones más jóvenes las que justo están rompiendo con ese silencio, a propósito del título del programa de hoy. Están rompiendo con ese silencio, y eso es bastante bueno, ¿no? Así es, de hecho ya los libera. Sí, libera bastante. Los libera porque al final de cuentas pues ya también nos reconocemos que somos vulnerables también. Sí, no al grado de simplemente de victimizar, sino simplemente reconocer que también tenemos esa fragilidad humana. Sí, y a propósito de lo que mencionas acerca de cómo nos reconocemos como vulnerables, tiene que ver justamente con que todos estos estereotipos, por una parte los estereotipos y por otra parte los denominados mandatos de género, que es justamente eso que te manda que sea. El concepto de masculinidad tradicional demanda y se convierte en mandato de que no llores, no digas, no resuelve de otra manera, etc. Lo que
lo que ha construido pues es precisamente, digamos, una manera muy particularmente punitiva, por decirlo de alguna manera, hacia los propios hombres. Es decir, aunque los hombres hemos estado aparentemente, bueno, no aparentemente, porque realmente sí los hombres hemos estado, digamos, en términos de opresión y hemos sido, digamos, los opresores social y culturalmente hablando. Sí. Lo cierto es que aún desde esa lectura, este propio sistema, que vamos a denominar sistema patriarcal, lo que hace es justamente vulnerarnos a nosotros mismos. Exacto. ¿No? Sí, y eso es lo paradójico, ¿no? Exacto, y hasta es una dicotomía, ¿no? Realmente dices, pues, ¿cómo que somos los vulnerables y también obviamente hemos sido los opresores? Sí, pareciera haber una contradicción, pero que tiene sentido si lo pensamos justo desde esos mandatos históricos, ¿no? Así es. Y que se pueden reflejar también en estudios sobre, digamos, médicos, ¿no? Okay. Por ejemplo, las diferencias de muertes por enfermedad entre hombres y mujeres son bastante interesantes. Así y ya se ha catalogado de que depresión, por ejemplo, y por ejemplo, sí, depresión, ¿no? Los hombres tienden a fallecer más por este tipo de circunstancias o causas que una mujer como tal, ya que ellos generalmente no gestionan emocionalmente y simplemente buscan una salida. Sí, exactamente. Y de hecho también que los hombres generalmente mueren tienen más riesgos laborales, por lo tanto las muertes también han aumentado más en los hombres. Sí. Por los riesgos laborales que existen. No es lo mismo un hombre que una mujer en el sentido laboral, por lo tanto también esta situación pues es más común, ¿no? Las muertes en hombres sí es más elevada también. Sí, aunque justo eso tendría una explicación que tiene que ver con el concepto de lo tóxico, ¿no? Exacto. Porque la masculinidad, en términos de este concepto de toxicidad, tiene que ver con aquella no capacidad, sino más bien como situación en la que nos podemos poner los hombres solamente por responder a ese mandato. Entonces, o sea, que nos mandan vamos a pensar, nos mandan a trabajar a los hombres a la construcción, ¿no? Pero el mandato tóxico de masculinidad dice, no hagas caso a los protocolos de seguridad, ¿no? Y entonces no ocupas eso. Pues. Sí, no es que el trabajo nos vulnere más, sino uno mismo como varón es el que luego se puede o se pone en situación de vulnerabilidad porque no está cumpliendo con los protocolos, por seguir el mandato de ser valiente, ser arrojado, ser fuerte, ser pues no eres tan productivo, no puedes hacerlo mejor, por lo tanto, ¿para qué te vas a cuidar? Sí. Y de hecho dice, porque realmente eso no es para ti, eso es para... De hecho, comúnmente, ¿no? Es mucho esto. Lo veo mucho aquí en una construcción en la esquina, ¿no? Hay en la construcción en la esquina, no usan casco, arriesgan su vida, de hecho andan, como dices, no hay protocolo. Y de hecho los comentarios, ¿no? De, ¿a poco no le brincas? Y yo, Dios mío, el hombre se desafía a sí mismo. Sí, exacto, lo acabas de decir y me parece lo más concreto, o de una manera muy concreta, porque se desafía a sí mismo. Así es. ¿No? O sea, ¿a qué punto nos llevamos como sociedad también y los hombres mismos, ¿no? Nosotros mismos nos desafiamos y que decimos, no importa que me ponga mi vida en riesgo o que la sociedad, pues obviamente no vea más allá. Oye, ¿y qué pasa si te cuidas? ¿Qué pasa si cambiamos esa visión? ¿Desde qué momento se volvió un problema ser un hombre sensible? Sí, eso es algo bastante interesante. Porque parecía ser que sí es un problema convertirte en un hombre sensible. O un hombre que se cuida. Sí, porque ya también esto es muy sonado, ¿no? El metrosexual, la persona que cuida su imagen, o la persona que ve más allá, que es más sensible o más atento con su familia, el mandilón. Y todas esas personas que van haciendo esa ruptura o saliéndose de ese esquema, pues ya es catalogado como diferente y obviamente empieza a haber un ataque, no nomás de los hombres, sino hasta de la sociedad como tal. Sí. Justo ahorita que mencionas eso, el trabajo que se presentó en el evento de masculinidad hace un par de años sobre varones zamoranos, tenía que ver justo con las confrontaciones que hay generacionalmente hablando entre varones. Es decir,
cuál es la perspectiva del varón tradicional, que va a pertenecer, digamos, a la generación de hace 30, 40 años hacia atrás, y las nuevas generaciones que, digamos, se están construyendo desde lo que teóricamente se conoce como nuevas masculinidades, ¿no? Así es. Y es interesante ver la tensión que eso genera, porque las nuevas masculinidades y las masculinidades tradicionales pareciera ser que entran en una tensión enorme, enorme. Y eso, pues activa, ¿no? Como todos los procesos culturales con los que históricamente los hombres hemos sido construidos, es decir, a cuestionar a aquel que no está cumpliendo con lo que se espera que sea en términos del alfa y demás, ¿no? Exacto, y que ya de alguna forma ya el que no cumple esa expectativa sale o se segrega. Es segregado. Sí. Porque desde mi interpretación no hay como que, o sea, no es que las personas digan, me voy a segregar porque soy... No, es la sociedad la que poco a poco te va empujando hacia, digamos, hacia los límites de lo aceptado y lo no aceptado, porque no estás cumpliendo con lo que se espera. Así es. No cumple la expectativa del varón social. Sí. Entonces, desde ahí, ahorita que estamos saliendo y que dice, bueno, el hombre se está volviendo un hombre sensible, y resulta ser un problema porque realmente, pues, externa su sentir. Está abriendo su sentir emocional, mental, y obviamente, pues, abre a todos los panoramas, y la gente, pues, no ha aprendido o no le ha permitido, no sé si la gente como tal, sociedad, ha permitido o no este avance. Porque es un avance, ya que el hombre se abra, así yo lo considero es un avance, una evolución. No sé cuál sería su perspectiva. Sí hay un avance, consideraría que sí hay un avance, pero es bien interesante cómo funciona como, digamos, el sistema patriarcal, porque mientras hay un avance de lo que no se considera propio de este sistema, en la medida que va avanzando todo lo diverso, digámoslo, lo tradicional como que entra en pánico y se activa de una manera, de maneras de múltiples niveles, desde las más sutiles hasta las más concretas, visibles e incluso nefastas, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, una de estas últimas sería dar muerte a alguien, a una persona que es perteneciente a la diversidad. Sí, que tenga una preferencia sexual diferente, ¿no? Sí, pero también de maneras muy sutiles. Por ejemplo, yo me he topado con un par de memes de pronto en los que dicen como los hombres quieren ser tratados hoy en día, ¿no? Sí. Y ponen a un chico como en modo princesa, ¿no? Sí, así es. Entonces esa es una manera muy sutil de seguir reforzando los patrones tradicionales de masculinidad, porque estás cuestionando justamente la capacidad del varón de adaptarse, de expresarse, ¿no? Exacto. Y que sigue reforzando, ¿no? El quédate en el mismo lugar, en la misma postura, no cambies. Sí, de alguna manera. Y es una agresión pasivo-agresiva. Sí, no. De hecho, lamentablemente las redes sociales es esto, ¿no? Los memes son esa agresión pasivo-agresiva que lo vemos mucho. Y de hecho decimos, entonces, ¿qué es lo correcto, no? ¿Dónde está el equilibrio? Sí, hoy en día, a propósito del equilibrio, me parece que es mucho más difícil encontrarlo. Exacto. ¿No? Porque la línea es sumamente endeble y al mismo tiempo muy borrosa. Exacto. Y también como que se va, o sea, es borrosa flexible, es decir, como un poco la línea se va como dibujando con gis. Es decir, sí, se pone, pero se borra con cierta facilidad, sí. La puedes recorrer, ¿no? Exacto. Dependiendo de qué es lo que convenga. No hay un parámetro como tal establecido, sino que se puede ir modificando, lo van modificando según las reglas de quien las vayas dictando. Sí. Porque también ese es otro factor, ¿no? Ahorita, pues vemos que todas las reglas o toda la cuestión de género está muy inclinada hacia la mujer. El hombre ha ido desapareciendo, pero en este caso, ¿cuándo va a existir ese equilibrio adecuado para ambas partes? Oye, esa sí es una pregunta sumamente compleja. No, yo sé que no hay una respuesta muy concreta en ese sentido, ¿sí? Sí, no, me parece que no, que por lo menos en este momento histórico de la sociedad, por decirlo de algún modo, me es más difícil
tratar de imaginar si Así estamos es. cerca de esa De esa armonía, de, de ese equilibrio, de esa paridad. Así es. Porque me quedaba pensando hace un par de días, un par de situaciones que han estado sucediendo como a nivel nacional, Ujú. y me quedaba como con la idea de que probablemente, por lo menos una parte de los varones, por muy mínima que sea, que ha estado cuestionándose el rol tradicional Ujú. dentro de este sistema, digamos, patriarcal, ha ido flexibilizando Ujú. la propia perspectiva que tiene la sociedad sobre los propios varones. Ujú. Pero me parece que mm, es como cuando uno le mueve al cubo Rubik, ¿no? Ujú. O sea, estás acomodando una cara, o sea, Una- sobre todo para quienes no somos como Tan tan expertos expertos en así el es. cubo, estás acomodando una cara, Y ya pero desacomodaste por las atrás otras. se está desacomodando todavía más, ¿no? Exacto. O tratas de acomodar o ya lograste uno, pero todos los otros están desacomodados, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, o sea, puede que logres una cara de un solo color, Ujú. pero en cuanto volteas el cubo, Ya ah, ok, no, ya te está frustra como ver cómo todo está. desacomodado, ¿no? Así Y es. me parece un poco que eso tiene que el avance sobre de los grupos que están preguntándose y cuestionando estas masculinidades tradicionales en pro de las denominadas nuevas masculinidades, hay un avance, pero al mismo tiempo la sociedad me parece a mí que sigue tensando, repito, y que sigue Ujú. cuestionando como este movimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. E incluso me da la impresión que parte del cubo, de la parte trasera que se mueve, tiene mucho que ver con el mundo de las mujeres. Es Ujú. decir, eh, que no se sabe del todo cómo actuar frente a una situación ya de cambio, Exacto. ¿no? Y eso es lo más interesante, por eso me parece Ujú. todavía más complicado tratar de pensar si vamos encontrando el equilibrio, porque pareciera ser que hay un avance, pero al Exacto. mismo tiempo Hay un hay un retroceso. retroceso. No sé si retroceso, O sencillamente un simplemente cambio. una alteración, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay El una... cubo se sigue moviendo, el cubo se Exacto. sigue moviendo. Y es eso, ¿no? Entonces, Exacto. digo, salvo que a lo mejor vengan políticas, y no sé si ese es el nivel más adecuado para hacerlo, Ujú. políticas públicas todavía en beneficio tanto de los hombres como de las mujeres, sobre todo a lo mejor desde el punto de vista de las mujeres, Ujú. de seguir la agenda de género. Lo cierto es que, pues, siguen sucediendo cosas, es decir, Ujú. Es que es reconfigurarse hasta llegar al punto, ¿no? Como menciona el cubo Rubik, que es girarle, darle hasta llegar al punto. O sea, en sí, este caso sería estructurar nuestras políticas, prácticamente nuestras leyes. y nuestra cotidianidad, porque al final todo Exacto. tiene que aterrizar en la manera en la que En nos la que, relacionamos hombres y mujeres en la así calle, es. ¿no? Y que de alguna forma es esta parte, la siguiente pregunta que traigo, ¿no? Dice, ¿los hombres realmente sufren más en silencio o simplemente no se les escucha con la misma empatía que a las mujeres? Uh, Aquí yo creo que sí tendríamos que ver como dos ejercicios de masculinidades, ¿no? Ujú. Volvemos a la idea de que si hablamos y si lo pensamos desde la masculinidad tradicional, creo que sí se sufría en silencio, Exacto. ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en las generaciones de nuestros padres, de Ujú. nuestros abuelos y obviamente las que tuvieron Anteriores. vida Ujú. anteriormente. Y, aunque eran fuertes, digamos, y uno los consideraba como troncos fuertes Esos y robles, ¿no? robles así, y Sí. que no se caían, o sea, Ujú. justamente esa es la metáfora más como más padre para entender esta masculinidad, es un Ujú. roble fuerte que no se cae hasta Exacto. que Prácticamente se rompía, se ¿no? rompía, Y o se hasta iba, que estaba muerto por dentro. exacto, y no se le permitía destecatarse, ¿no? O Sí, sea, exacto. era tanta la fuerza o tan rígido que pues no se sabía, de hecho no se sabía si, en este caso lo tengo claro con mi abuelo, ¿no? Ajá. Que el abuelo nunca participaba en los eventos, no convivía, no salía de su cuarto, llegaba del trabajo y se encerraba. Y decía, y bueno, y mi abuelo, ¿no? Preguntaba por él. Y mi abuelita decía tan simple, es que a él no le gustan estas cosas. Ujú, Ah, caray. Y nunca se nos dio como la oportunidad a los que estábamos cercanos de irle a preguntar, o sea, porque decían, no lo moleste. ujú, O sea, como lo hacían ver como de, no, no, él está en su comodidad y en su tranquilidad, no lo molesten, ¿no? Lo hacían ver como el hombre rudo, el hombre
pues agresivo, ¿sí? El hombre que estaba enojado, que no lo fueran a molestar, cuando en realidad nunca nos permitimos conocer más allá realmente qué estaba pasando. Y como menciona, pues esa visión de el hombre de roble, ¿no? El hombre fuerte. Pero no sabíamos realmente si él estaba sufriendo el aislamiento social o realmente la abuela no lo quería. no, Sí, lo, sí, sí. no lo quería y en realidad se estaba relegando socialmente esa posibilidad de Ujú. convivir. ¿Por qué? Porque obviamente tal vez sí quería, pero nunca se le invitó. Sí, o no tenían las herramientas, o lo que hoy denominamos herramientas, para Sí. poder, digamos, convivir de maneras más horizontales, Ujú. más abiertas, Así es. más afectivas Con también, habilidades ¿no? sociales y Ujú. afectivas en realidad, que no las desarrollaba porque no tenía con quién vas. Porque generalmente si iba al trabajo regresaba. ¿Con quién convivía? Con sus compañeros de trabajo. Sí, Y ya no había más. Pero la familia casi no estaba, casi no compartía, no convivía. sí, no, y se esperaba que, o sea, finalmente uno de los roles básicos de la masculinidad tradicional es el de proveer, ¿no? Entonces, Ujú. sales, provees, regresa, bueno, consigues El pan de el la pan, casa, sí, ajá. la comida, digamos, lo que se denomina el proveer, Ujú. regresas cansado y ya, ¿no? O sea, Exacto, ya cumpliste con tu sí, y al función. día siguiente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ujú. Entonces, pues ese era Era el estándar esperado, ¿no? De lo que sí, te tenía. Que si todos pensamos en el abuelo, casi la mayoría de los abuelos hacían lo mismo. yo creo que sin duda, Sí, o sí, sea, y no es que me guste generalizar, pero sí se daba mucho esto, ¿no? De que el abuelo no más era del trabajo de tu trabajo a su casa. sí. Pocas veces, bueno, y luego también otras situaciones, ¿no? Del machismo. Ujú. Obviamente que el abuelo, bueno, en mi caso, pues el abuelo el alcohólico, que pues obviamente pues también por situaciones de educación, que eso era lo que se esperaba del hombre, ¿sí? Que llegara pues, a dejar a su casa lo mínimo porque ya se había ido de fiesta, ¿sí? Sí, eh, yo creo que sí, era digo, no tengo el dato preciso y a lo mejor ni lo tenemos, pero pues Ujú. más del 90% muy probable Sí. sí, sí estaba experimentando su Ujú. masculinidad en este modo, ¿no? Ujú. Y aunque algunos también quizá intentaban resarcirlo un Ujú. poco con los nietos, porque también Claro. la masculinidad como que se hace más potente, digamos, en este sentido, Ujú. como en la paternidad, Ok, ¿no? sí. Y algunos ya en la En la cuestión de la vejez, en ser abuelo, ujú. ya como que los relajaba y se volvían como todo aquello que No pudieron dar, ajá, ¿no? sí, 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 Exacto. pero tampoco eran muchos, o sea, Ujú. realmente la mayoría sí que llegó a enclaustrarse en este concepto de masculinidad y por eso es Ujú. que Sinaí va a denominar tóxica, ¿no? Porque Ujú. al final era un roble, Ujú. pero que por dentro estaba Estaba muriendo. muriendo lentamente, muriendo Así lentamente. es. Y en la Ujú. masculinidad, en la nueva masculinidad sería ya más flexible. Sería la palmera, como esa analogía. Am, O aún no hemos llegado a ser esa palmera. Creo que todavía no. Ok. O sea, estamos como primero, una de las cosas, hay una autora del feminismo que menciona, eh, le preguntaban, ¿cuál es el papel? Se llama Paul Preciado. Ujú. Y ahí, le preguntaban, ¿cuál es el papel del feminismo en el estudio de los hombres? Y ella respondía, esa es una entrevista que le hacen hace alrededor también como de 15 años, ella respondía en aquel momento, ese es un tema que deben como de asumir los hombres, Ujú. ¿no? Si nos apegamos, digamos, a esa respuesta, pues justamente sí ha habido todo un avance que Ujú. tiene que ver con esto, con hombres reflexionando sobre los hombres, sobre Ujú. masculinidades, sobre cómo nos relacionamos con otras personas, con otras identidades, Ujú. etcétera. Y ha habido avances, tan es así que, por ejemplo, en México, por ejemplo, tenemos la Asociación Mexicana de Estudios de Género, Ujú. de los hombres, hay eventos de masculinidades, hay bastante Ujú. producción, digamos, científica sobre el estudio de las masculinidades, Ujú. etcétera, pero que todavía no tienen efectos Ujú. notorios sobre las relaciones humanas allá afuera en lo cotidiano. Y para eso cree que pasarán años para que esta información realmente se aterrice a nuestra sociedad. Pareciera ser que sí, Sí, pareciera ser que sí. porque realmente esto también usted más que nada conoce, fue mi sinodal de la tesis.
Y obviamente esto ya lo traíamos arrastrando desde también años atrás, desde hace, para ser exactos, hace 8 años. 8 años Ujú. atrás, y el hecho de abrir ese tema parecía que era algo nuevo. Hace 8 años atrás, cuando nos estábamos haciendo nosotros una tesis sobre la depresión y ansiedad en los Ujú. hombres, y justamente cuál era el impacto que se tenía y cuál era las circunstancias que los llevaban. Y realmente cuando empezamos a hacer esa tesis, pues todos decían como, ¿por qué les interesa a los hombres? Nosotros, pues porque somos hombres, porque nos Ujú. interesa ver que las personas que sufren y nadie atiende las necesidades. Y como menciona ahorita, todavía falta aterrizar toda esa información. Realmente nos ha costado, entonces, verdaderamente ser escuchados con esa misma empatía. Creo que, bueno, justo, fíjate, 8 años han pasado y Ujú. todavía, digamos, habría sido muy diferente que la sesión del día de hoy tuviera otro título, ¿no? Exacto, Pero todavía estamos rompiendo el en silencio, silencio, ¿no? O sea, así es. 8 años y todavía no hemos roto el silencio, Exacto, por lo sí. menos, ¿no? Entonces, en ese Al menos aquí sentido, venimos a gritarlo un poquito. sí, 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 abrir un Abrir el poco el campo de... micrófono para Así ello, es. ¿no? Eh, eh, Digo, sí hay un avance, pero no hace falta, bueno, una de las propuestas es que quienes tienen que incentivar esa empatía Ujú. tienen que ser primero los hombres con otros hombres, Exacto, ¿no? exacto. O sea, no es para que las mujeres nos escuchen, digamos, en términos Sí, no, es que Ajá, de quién esperamos el escucha, ¿no? ajá. Y como menciona, es de los mismos hombres que nos escuchemos. Sí, exacto, ¿no? Ser, ser, Ese es el ser, reto más grande. exacto, que tengamos esa empatía con los hombres, que nos dejemos de ver como esa competencia inconsciente. Sí, porque, o sea, no me imagino, a lo mejor, si puedes, como aunque sea modo de caricatura, Ujú. pero es decir, que mañana vayas o el lunes, ¿no? Siguiente de la obra, aquí en donde la que mencionaste, Sí, vayas y les digas, oigan, pues acaten los protocolos, pues cuídense, etcétera. claro. ¿Qué pasaría, no? O sea, Va a decir, este está loco, ¿no? Como, ¿por qué me ¿por viene a qué vienes a decir? decirme, no? O Sí, sea, ¿a es ti el qué de te seguridad, importa? ¿eres el de seguridad acaso? Sí, ¿O eres el protocolo de seguridad e higiene? Algo sí, así. Pues no, pero te ajá, estoy diciendo porque te quiero ver bien, ¿no? sí. Ah, caray, pues ¿por qué se preocupa tanto por mí? Sí, y Sí, es más, incluso, oye, bro, ponte el casco, ¿no? sí. Se quedarían así como de, oye, oye, ¿no? que Este, que es el punto, ¿no? De ujú. que no estamos preparados para escuchar algo positivo de un hombre. Sí, sí, y esa es una deuda que tenemos Ujú. nosotros con nosotros mismos. Exacto. Quizá también un poco de podemos como achacar a la sociedad, pero Ujú. en estricto sentido podríamos decir que es una deuda que tenemos los hombres para con los Sí. hombres. Y a veces hasta con nosotros mismos, ¿no? Sí, sobre todo, o sea, ese es Sí. el primer plano. Exacto. El primer paso es aceptar que Aceptar que podemos llegar a ser vulnerables, que ujú, nosotros mismos nos ponemos en situación de en esos de vulnerabilidad. riesgo, ujú, Reconocer eso, sí, ese es el gran reto. nos liberaría el hecho de decir, bueno, ya me empiezo a cuidar, me empiezo a querer, empiezo a ver por mi estabilidad emocional y no nomás el mío, sino el lateral, como mencionábamos, ¿no? Pues mi hermano, mi amigo y aquellas personas que me importan. Ujú. Empezar a externar emocionalmente de ese sentido, cambiaría la perspectiva. Ya no seríamos tan rígidos o tan duros, porque luego vamos con esos estereotipos, ¿no? Del éxito, de la fuerza, del control, que sí terminan afectando al bienestar emocional del varón moderno. Sí, sí, sí. Ese sería digamos, como una de las rutas, ¿no? A Ujú, seguir en este proceso pues, de reconocernos ujú. como históricamente construidos también. Exacto. Entonces sí afectaría estos estereotipos de éxito, fuerza y control al hombre moderno. Digamos que voy a cambiar un poco como la palabra de Ujú. afecta, más bien diría, sí tiene efectos, ¿no? Así. Efectos que evidentemente ya podemos, al final cada quien va a decir si le afecta o no le afecta, Exacto. pero de que tiene efectos, sí los tiene, Ujú. Y, ¿no? y que ya no son los mismos, dependiendo de la perspectiva de cada persona. Ya no son los mismos, Exacto, sí. porque ya no se puede generalizar como el éxito, qué es el éxito para el hombre, qué es la fuerza para el hombre, cuál es el control del hombre, porque ya las masculinidades ya hay mucha más variedad
Y en este caso el varón moderno ya tiene otra perspectiva totalmente de vida. Sí, un poco también, repito, yo consideraría que tomando en cuenta el avance que ha habido en todo este tema de políticas acerca de los hombres, de todo el trabajo que han hecho las mujeres también en cuestión de evidenciar, ¿no? Cómo es que históricamente nos hemos relacionado con las mujeres. Sí ha habido un avance, pero también, o sea, volvemos como a la idea de que socialmente se genera una tensión enorme, porque hoy en día, a pesar de que hay este reconocimiento de querer ser un poco más libre, un poco más autogestivo, etcétera, lo cierto es que también las condiciones actuales de vida son sumamente, pues parecen como de sacadas de cuento de terror, es decir, tener éxito en este momento es sumamente complicado. Exacto. Desde el punto de vista social, ¿no? ¿Qué se espera del hombre, no? Sí, porque es más difícil cumplirlo. O sea, a la generación anterior, y también lo vemos como en redes, como de manera muy común, o sea, mis papás o mis abuelos tuvieron, a los 20 ya tenían 2 terrenos y una casa, ¿no? Exacto, yo tengo una bolsa de rancheritos. Ajá, y sí, y uno sí, apenas tiene acceso a una bolsa de rancheritos, ¿no? Y esas situaciones, digamos, socialmente estructuradas o socialmente estructuradas, pues dificultan también que el hombre, digamos, logre el éxito. Exacto. Y eso es bien paradójico, ¿no? Y que más que nada que se maneje cuantitativamente, ¿no? A los 20 logré esto. Esperamos que a los 20 los hombres actuales tengan lo mismo que los tuvieron nuestros abuelos, cuando las condiciones económicas fueron otras. Fueron otras. Afortunadamente, me da la impresión de que este trabajo que ha habido de grupos de hombres, etcétera, pues ya permite como que nos reconozcamos en esa dificultad social, así es. política, digámoslo. Es decir, también en terapia se tiene que, y de hecho se aborda pues esta temática donde, ok, no está mal no tener 2 casas y un terreno, no tener esos activos. Es válido, ¿no? Que no vale el hombre por lo que tiene, sino por lo que se es. Sí, y entonces ya los hombres pues también nos vemos en la necesidad, a lo mejor, en un primer momento de asumir la vida desde otra perspectiva, en donde a lo mejor vamos a valorar ya no el terreno, sino a lo mejor otro tipo de experiencias, ¿no? Claro. Pero eso también forma parte de justo la avanzada que ha habido con respecto del tema de las masculinidades, ¿no? Así es. Y que sea un reto realmente, ¿no? El hecho de decir, híjole, pues es que yo no puedo lograr lo que mi padre o mi abuelo hizo, pero lo importante es que me siento satisfecho con lo que estoy haciendo, ¿no? Viviendo mi nueva forma de vida, porque también lo que no se habla o lo que no se dice es que pues obviamente también el abuelo tenía una doble vida, ¿sí? Que vivía una vida muy violenta, muy agresiva, y ya los hombres son más sensibles, ya son más conscientes de decir, bueno, pues ya sé que no es lo más adecuado. Sí, bueno, es reconocer un montón de cosas. Hace un par de días, por ejemplo, en mi casa paterna fallece mi última abuela, y ya estando ahí en el velorio con mis primos, etcétera, empezamos a hablar justo de la doble vida del abuelo, ¿no? Y de la doble vida de otros familiares cercanos también. Exacto. Y justo es eso de reconocer y nombrarlo, ¿no? Exacto. Porque hoy, digamos, nosotros los nietos ya decíamos, ok, sí, tuvo una doble. Sí, o sea, no para decir, qué malo fue, sino, exacto. Ok, bueno, a lo mejor en eso, aunque no era una charla terapéutica, pero a lo mejor sobrinos, es decir, otros familiares ahí cercanos que estaban presentes, a lo mejor construyen otra idea acerca de cómo era ser un hombre, ¿no? Y que también es romper con esa esperanza, ¿no? Decir, mi abuelo era un santo y resulta que no, tuvo otra realidad. Y de cierto modo, no somos quien para juzgarlo. Al final de cuentas no sabemos los motivos por la cual tuvo que tener esa doble vida. Sí. Que obviamente a veces se estigmatiza, ¿no? ¿Por qué llegó a ser esa condición infiel, ¿no? Y ser juzgado socialmente y casi quemados en la hoguera. El detalle que ahorita obviamente pues eso ya sabemos que no lleva a una cuestión económica posible, que no es positivo para la persona,
que trae obviamente consigo pues otros factores que van a romper el equilibrio, la armonía de la relación de una pareja. Por lo tanto decimos, ya no es viable, ¿sí? Ya es mejor abrirnos emocionalmente y decir, sabes que ya no quiero estar en esta relación, termino la relación y continúo, ¿sí? Que hacer una doble vida y tener que desgastarse doblemente, ¿no? Sí, claro. Yo, bueno, ahí en esa charla que tenía con mis primos, yo justamente me hacía esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo vivió con Exacto, tantos años con ese, digamos, secreto que al final se exacto, revela cuando él también está en su lecho de muerte exacto. y lo reconoce? O sea, volvemos a la idea de los mandatos, ¿no? Ujú, Los roles que uno, exacto. o que los varones de las generaciones pasadas, pues tuvieron que Tenían que asumir. experimentar, ¿no? Así Sí, sí, es. sí. Hoy también las leyes han cambiado Ujú, y la definición, por ejemplo, o sea, ya no, por ejemplo, la definición de divorcio ya es diferente a la que ellos experimentaron, ¿no? exacto. Esta carga moral Ujú, políticamente ya no es tan fuerte, o ya exacto. incluso me parece que ya ni siquiera tiene Como tal, peso, ¿no? exacto, ya no existe como tal, Ajá. como para que en ese sentido, por eso lo hacen con con más calma, ¿no? Permite tomarlo de otra manera. Con esa livianez, y luego también por eso también vivimos estos tiempos del amor líquido, ¿sí? De que, pues ya no hay tanta carga, pues, total, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Digamos que, pues es que es bastante interesante porque volvemos como a la idea de, hay cubos Rubik de cuatro, Sí, de cuatro caras, pero como de cuatro mosaicos, ajá, que son como los más fáciles para que te vayas enseñando. Luego así está el es, tradicional, el de nueve, ok, así es. pero hay otros que Es el son, 4x4, ¿no? El de 9x9 y luego ajá, los docaedros, de ¿no? tres, sí, exacto, Los y hay unos docaedros. que tienen incluso figuras, ¿no? O Exacto, sea, sí, sí, es el sí, único patrón porque como se sí, va a armar y punto, y ¿no? no va a haber otra forma, ¿no? Ajá, exacto. Entonces me Sí, parece a mí que un poco la masculinidad tiene que ver como con esta manera, la podemos experimentar como en estos diferentes dificultades, dificultades de los Rubrik, ¿no? así Es es. decir, también se hace visible, pero al mismo tiempo pues están moviendo un montón de cosas detrás del Detrás de... concepto de masculinidad. Así ¿No? es. ¿Y qué papel juega la educación familiar y religiosa en perpetuar la idea de que el hombre aguanta todo? Ah, pues es bastante interesante porque, o sea, finalmente estamos en una sociedad, un contexto, digamos, local, regional, Ujú. eh, Influenciado. nacional, pues con mucha carga Exacto, religiosa, ¿no? exacto. Y dentro de la carga religiosa, pues al final sí sigue habiendo como esa, Ujú, digamos, esos lineamientos de lo bueno y lo malo, ujú, lo moralmente correcto, lo moralmente incorrecto, ujú. etcétera. Entonces, pues todos hemos crecido, digamos, de Exacto. alguna manera Bajo esas reglas bajo este morales. efecto, sí, Ujú, exacto. Es un tanto difícil como salir totalmente de ella, ujú. pero me parece que también, o sea, no, ya no hay como esa presión como tan Como anterior de incisiva, que ¿no? aguantar todo. Al final de Sí, sí, cuentas, porque aguanta. ya entendemos que pues, ya podemos decir, espérate, dame una pausa, ¿no? No tengo por qué aguantarlo. Sí, ¿Sí? Pero anteriormente, pues lo que se esperaba, ¿no? Decir, pues si Cristo mismo aguantó y nunca se quejó, pues tú también como hombre, ¿no? Oh, pues no, no puedo, no cumplo. sí, y era para los dos, ¿no? Para hombre y para Exacto, mujer, porque por así, ejemplo, o sea, el mandato básicamente era una vez que contraías la nupcia como tal. sí, era lo que ha unido Dios, que no lo deshaga el hombre, ¿no? Exacto. Y con ese mandato, digamos, que se creció Sí, las generaciones pues, de siglos, ¿no? Pero también hoy me parece que la interpretación que hace por ejemplo, en este caso, el propio catolicismo ujú, de las relaciones de pareja tiene que ver con que ha reconocido justo que muchas veces no vivir en pareja sin amor tampoco es vivir, digamos, en don católico, ¿no? exacto. Sí, Y es que sin es, amor no está Dios. exacto, Por lo tanto, ¿para qué estás en ese lugar, no? ajá, ¿Cuál es donde, el sentido de estar en un lugar donde no amas, donde no ajá, percibes esa armonía o esa paz? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos sentidos? ujú. Y creo que también justo la religión
no todas, obviamente, Ujú. pero por lo menos desde esta perspectiva Ujú. católica, sí haya toda una apertura Así es, a vivir más en armonía y en amor que en la obligación de así estar es. ahí, ¿no? Sí, y de hecho tanto que ya hemos visto, bueno, yo estoy dentro de grupos de matrimonios y he visto que ya hay parejas de divorciados vueltos a casar. Ujú. Y dije, wow, o sea, qué nivel de apertura, ¿no? En este caso que realmente pues ya se permite, ¿no? Que estén integrados dentro de una iglesia, dentro de una comunidad y de que tengan esa formación y crecimiento, que ya no se les segrega pues al hombre que se volvió a casar otra vez. Sí, Sí, ni al hombre ni a la mujer, exacto, ¿no? que ya va para ambos, ¿no? Porque Sí, realmente anteriormente yo decía, había, de hecho, en estos grupos nada más había un grupo, si no olvido, de madres responsables, y yo decía, ¿y dónde se quedan los padres, no? ajá, Yo digo, porque también hay padres responsables. sí, sí, sí. Me parece a mí que esa es como una siguiente etapa que ya Ujú, se tiene que empezar a considerar en muchos niveles. ujú, Tanto, por ejemplo, ahorita que estamos retomando el tema de lo religioso, espiritual, ujú. como en lo político, Exacto. en lo educativo, etcétera, Ujú, en todas las esferas sociales, porque también me parece a mí, y hace poco escribía yo un texto sobre las tensiones justamente entre las paternidades ujú, tradicionales y las paternidades y las ujú, nuevas paternidades. ujú, Hace rato hablamos como de las masculinidades y las tradicionales, pero acá ujú, yo estaba como dialogando específicamente desde el ejercicio de la paternidad, ¿no? ujú, Y una de las cosas que yo mencionaba, que está sujeta claro, a revisión y demás, es que para aquellos hombres que ya han asumido su rol activo frente a sí mismos y frente a otros en el campo de la empatía, de la apertura, ujú, etcétera, también es interesante cómo va a ir demandando otras perspectivas desde las mujeres. ujú, Porque entonces podríamos, o sea, un hombre que es abierto, que es flexible, que es emotivo, que es afectivo, etcétera. ujú. Ok, entonces también puede ser justo lo que tú decías, Sí, totalmente responsable. exacto, de un ser padre responsable, ¿no? Es Ajá. decir, tener la custodia de Sí, un por hijo. ejemplo, ya en términos de Sí, en leyes. términos de Ajá. legalidad, sí, que en este caso decir, bueno, también puede hacerse responsable de un hijo, Sí. puede participar de la educación, de hecho, es lo que se me hacía raro, que no existían en guarderías hombres Ujú. que trabajaran como tal como docente. Ajá. Y de hecho es raro, te lo digo porque, y se lo digo por en esta cuestión, perdón, que diga por tú. Está bien. En este caso yo trabajé en un kinder. Ajá. Y era raro que me vieran como en el kinder, ¿no? Y en ese caso, en ese momento, trabajaba de evaluador en el kinder, pero me decían maestro los niños. Y me decía la directora, ¿usted entraría a dar clase? Y yo, claro, sin problema. Ujú. No le veo conflicto, simplemente hay que ver cuál es el programa que hay que seguir y con gusto, ¿no? Me gustaría entrar. Pero salían señoras o mamás que decían, ¿cómo va a ser un hombre quien va a estar al frente de un grupo? O sea, era como romper ese paradigma, ¿no? Decir, ¿por qué no? Sí, sí, Por qué no sí. hay hombres dando clases en un Son kinder? muy pocos. Sí, son muy pocos. De hecho, es Ujú. raro que generalmente, ¿no? Y en este caso es esa parte, ¿no? Romper ese estigma de, pues que los hombres no podemos ser responsables, ¿no? En este sentido. Ya vamos avanzando como sociedad a abrirnos a nuevas posibilidades. Aquí sí yo creo que yo tendría que ser muy puntual en decir que tendríamos que ir avanzando en eso. Exacto. Porque en las instituciones son las que Las que me lo... parece que no alcanzan a entender que justamente Ujú, digamos, o sea, los estudios de género de los hombres surgen de la discusión feminista, ujú, ¿no? Sobre la necesidad de que se rompiera, digamos, esto que Bourdieu va a denominar como la dominación masculina. ujú. Eso hace ya varias décadas, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, el propio feminismo, vamos a ponerlo así, si se puede poner así, las propias mujeres son las que nos ponen a los hombres a cuestionarnos, a reflexionarnos, Ujú, etcétera. Ok, a estas alturas ya hay varones que dicen, ok, bueno, entonces me reconozco como tal, soy capaz de esto, ujú, no me molesta, por ejemplo, ujú, a hacerme cargo del hogar, no me molesta asumir los roles de crianza, ujú. ok, va.
pero las instituciones son las que no de pronto no están preparadas o parecen no estar preparadas Exacto. Para asumir esos roles Exacto. De crianza, cuidado para con los otros. No nada más para con los niños, sino también, por ejemplo, para los adultos mayores, etcétera. Sí. A lo mejor todavía falta mucho para que todos los hombres hagamos como ese ejercicio, ¿no? Exacto. Pero el asunto es que ya hay varones que justamente están expresándose en estos términos y que, repito, las instituciones, o sea, si uno a lo mejor va a los juzgados o al DIF, etcétera, ahí se va a dar cuenta de que ahí siguen súper marcados los estereotipos, porque se sigue asumiendo que la mujer es la cuidadora perfecta por autonomía, ¿no? Y luego todavía, ¿no? Están siendo la cuestión legal evaluada por perspectiva de género. Claro, o sea dejándonos en desventaja como hombres, ¿no? En ese sentido. Sí, es muy interesante cómo se están activando estas legislaciones, porque pareciera ser que el terreno es muy diferente para unos y para otros. Y luego entran los vacíos legales también, que es donde vienen las cuestiones de que no por convicción, sino por más que nada por el vacío legal que existe pues como no soy hombre, no me considero hombre, pero me percibo como mujer, ¿no? Desde ahí estamos hablando en un terreno de, pues, ¿por qué lo hacen? No por tanto porque quieran hacerlo por convicción, sino por el hecho del vacío. Es decir, porque como va a ser evaluado por perspectiva de género, pues si me siento mujer, por ahí me voy. Hay vacíos. Al final entiendo que que todavía, no sé cuánto le falte, pero que estamos como en un proceso de una adaptación, una evolución, hace rato mencionabas. Entonces, aquí a mí me parece que lo más necesario y hasta cierto punto urgente también tiene que ver con que quienes están al frente de esas instituciones tengan claridad sobre lo que está sucediendo en el terreno académico, qué es lo que está diciendo la academia, pero también y sobre todo qué está sucediendo en el campo cotidiano. Exacto, ¿no? Sí, también. Creo que ahí es donde hay que poner mucha atención. Ahora que se dio las elecciones para magistrados, jueces, etcétera, pues esa era una pregunta que a mí me asaltaba constantemente cuando veía como anuncios, ¿no? ¿Qué tan preparados están para entender el campo tan complejo, movedizo que hoy tenemos en cuestión de género? Exacto. Por una parte, todo el aporte de las mujeres y del feminismo, por otra parte, varones que han asumido esa reflexión, pero también por otra parte, tanto mujeres como hombres que siguen reproduciendo estos modelos tradicionales. Exacto. Con una insistencia muy fuerte que incluso sanciona aquello que ya se ha avanzado. Exacto. ¿No? Es por eso se vuelve como muy complejo. Sí, muy complejo. Y como mencionas, es el cubo Rubik que se está reconfigurando hasta que lleguemos al punto, ¿no? Hasta que podamos encontrar las caras totalmente. Pero ¿cuántas veces le vamos a tener que girar? Sí, y a lo mejor es bueno, ya le acomodas un color, ¿no? O logras un color, pero luego mueves y vas a acomodar el otro, ya se movió el anterior. Y luego todavía pasa cuando los niños, cuando no se sentían frustrados, quebraban el cubo y lo volvían a armar. Sí, o le despegaban las pegatinas para volverlo. O sea, ¿a qué punto hemos llegado, no? Tendríamos que hacer casi un reset de la humanidad para llegar a ese equilibrio otra vez. No sé si funcionaría así, no lo descarto, pero sí desafía. No suena tan descabellado. Sí. ¿Y cree que el machismo también es una trampa emocional para los hombres? Sí, totalmente. Sí. O sea, el machismo no te permite experimentarte en esta dimensión afectiva, en esta dimensión que históricamente se les asignó a las mujeres, ¿no? Que es lo de ser emocional, afectivo, expresivo, sensible, autocuidado, etcétera, ¿no? A los hombres, si no hacemos y caemos en cuenta de que necesitamos cuidarnos, autocuidarnos, etcétera, amarnos también, ¿no? Sí, así es. Pues sí, o sea, al final las consecuencias pueden ser muy visibles. Exacto, y que ya lo hemos notado, ¿no? Anteriormente con nuestros
las generaciones anteriores, o antiguas, yo lo llamo, que sufrimos, o bueno, yo digo porque sufrimos porque yo estuve en una de esas generaciones donde el hombre es total machista Ujú. y que se viven las consecuencias, ¿no? Que padres separados, obviamente creces con carencias afectivas y obviamente pues nos toca ser ese hombre de la nueva masculinidad, decir, bueno, ya vengo de allá, veo lo que vivían mis papás, no les funcionó, tengo que hacer el cambio, ¿no? Entonces, en este Ujú. caso, ¿por qué no se nos habla de esto, de esta repercusión del machismo? Ah, yo creo que habría que entenderlo como un proceso Ujú, gradual y lento. ujú, O sea, tenemos siglos o quizá, sí, siglos, ¿no? En este modelo tradicional en términos de humanidad. ujú, De tal manera que vamos a pensar que 80s, 90s empieza a hablar de esta necesidad ujú. De cambio, del cambio de los exacto. varones, la invitación a los varones a reflexionarse, etcétera. Ujú, Frente a siglos, o sea, décadas frente a siglos, ujú. es muy en desventaja, digamos, está muy en Claro. desventaja. Pero sí hay repito, sí hay ciertos avances. Tan es así que, por ejemplo, en el caso de la educación básica en nuestro país, el denominado nuevo modelo educativo de nueva Así escuela es. mexicana Ujú. ya empieza a Abordar. colocar en la niñez o las niñeces temas de autocuidado, Perfecto. temas de diversidad, Ujú. etcétera. A lo mejor todavía no llegamos al punto de reflexionar, pero creo que en el de secundaria sí. Eh, Como ya reflexionarnos a los hombres, ¿no? Ujú. Pero apenas pues vamos a ver Pero es qué sucede. cuando viene, es que es experimental, ¿no? También. Sí, Es experimental y es ver cómo va a surgir esa identidad en el adolescente que tenga esta formación. sí, sí, sí. Y aquí hay retos enormes. Bueno, por una parte hay un avance en términos de políticas educativas, ya Ujú. está el tema en la mesa, Ok. ¿no? Ahora habría que esperar cómo se va a jugar en esa mesa. Es decir, un poco pasarán algunos años para darnos cuenta de ello, porque los maestros que ahorita están activos en las escuelas, Ujú. pues muchos responden a la masculinidad anterior, Antes tradicional, tradicional, ¿no? así es. Sí, también ya hay maestros jóvenes que están apuntando Ujú. hacia ese A la nueva horizonte, masculinidad, así. pero pues todavía hace falta algunos años para que sean, Todos, total. O sea, que sea la mayoría sí, de esa la nueva. mayoría y que Ujú. además tengamos resultados de para dónde están guiándonos o llevándonos estas políticas Exacto, públicas educativas. exacto. Entonces, pues eso todavía le falta, ¿no? Para Algunos años. ser valorado Sí, todavía. sí, sí. O sea que todavía es muy joven este cambio de paradigma para ver y ser evaluado todavía. Sí, 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 sí. Sí. Yo consideraría que sí. Sería mínimo unas 2 generaciones. Por lo menos una. Ya mínimo Por lo una. menos una. Sí, Ok. sí, sí. Tendríamos que esperar alrededor de que 20, 25 años para ver cambios. Quizás se podrían haber en 10. En Perfecto. 10 ya se podría ver, sobre todo pensando en jóvenes. Digamos que hoy los niños de primaria, secundaria van a empezar a recibir esa información y que a lo mejor ya en prepa, universidad, que sean Mm, los primeros en ser evaluados acerca del ok. efecto que ha tenido, ya pudieran mostrar esos resultados. Ujú. Pero sí, por lo menos unos 10 yo creo. Ajá. Pues, bueno, nos falta mucho todavía entonces para estar en esa evaluación como tal, ¿no? Nos falta mucho avance. Y más que nada yo estaría justamente también interesado en darle seguimiento, como se lo mencioné, en darle seguimiento a estas investigaciones porque realmente necesitamos romper ese silencio. Es decir, ya el hombre necesita ser escuchado, el hombre debe tener más presencia social, el hombre necesita pues verse diferente a lo que se ha visto, ya que muchos hombres han visto como la automedicación del alcohol, el trabajo y el sexo, creyendo que estas son las formas de evasión del hombre, cuando ya realmente no son así. Sí, eran como formas como de autoconsuelo, ¿no? Exacto, Volvemos a la idea de todo aquello que implicara cierto grado de peligro, ¿no? O que ni ujú, siquiera consciente, ¿no? exacto. O sea, si te sentías mal, pues me voy a, o Alcoholizar. tomo, o
uso de drogas o algún otro medicamento, ¿no? Y demás, ¿no? Como esas otras fugas, por decirlo. Sí, te atrapa. O sea, finalmente la masculinidad tradicional, tóxica, digamos, pues tiene esos efectos, ¿no? Que te atrapa. Y que en este caso, en esta evaluación que mencionamos, en los próximos 10 años, me gustaría ver esta parte, ¿no? Como contrastar si todavía sigue existiendo esta automedicación de alcohol, trabajo y sexo en la nueva masculinidad. Sí, eso va a ser muy interesante porque acá tendríamos que considerar algunos elementos fundamentales. Es decir, hace mencionas, por ejemplo, retomas el trabajo como una válvula de escape. O sea, sí, nuestros papás, nuestros abuelos eran así, trabajar de 24/7. 24, sí, ¿no? Algo así. Pero también hoy en día, digamos, tener un trabajo es más complejo. Claro. Y eso te lleva a, por ejemplo, experimentar otros malestares en salud mental, ¿no? Así es. Ansiedad, depresión, etcétera. Sí, el burnout, simplemente, ¿no? De cansancio, y que aún así se sigue haciendo todavía. Entonces, el panorama laboral es complejo. Así es. No, o sea, ¿qué se viene? La verdad es que es algo sumamente inquietante. Exacto, y que de alguna forma, ¿no? El trabajo, el sexo y el mismo alcohol van a ser, yo lo pongo como nada más esos 3 criterios, ¿no? Para esa fuga, que en su momento el hombre tuvo como método para simplemente sobrellevar a su realidad que vivía. Ahora que sea, obviamente, esta nueva masculinidad tenga estos 3 parámetros de evaluación, sería interesante ver por qué. Si siguen existiendo o cuáles son los nuevos elementos que fugan a esa nueva realidad que estamos viviendo. Sí, ¿cuáles son las nuevas válvulas de escape? ¿No? Porque podríamos decir los videojuegos o la tecnología. Sí. O sea, que son otros paradigmas. En este caso, estos son los 3 que yo pongo, pero realmente puede haber otros nuevos. Sí, incluso, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. ¿Cuántos chicos, por ejemplo, hoy en día están dialogando directamente ya con una inteligencia artificial de manera muy cercana, como si se tratara de otra persona? Sí, de hecho sí, y de hecho lo he visto con jóvenes que ya tienen novias virtuales, que han programado obviamente obviamente una inteligencia artificial con un prompt prácticamente de una pareja con su ideal, y prácticamente tienen esa interacción. Y digo, wow, o sea que hemos llegado a no tener una relación real simplemente. Se dificulta. Un poco también con este escenario que hay socialmente hablando, en términos de que, o sea, cualquier persona puede ser funada, pum. Sí, ¿no? Así es. Entonces, y que lo hemos visto en estas semanas mencionábamos Chicharito y el Temach, ¿no? Que realmente son personajes por tener poder, y que el hecho de ser hombres prácticamente pues buscan el desacreditar a esa persona, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que se... A ver si no me desacreditan aquí. Pues... A ver si no me desacreditan de Cafeciencia, ¿no? Van a decir, no, quiten ese programa, ¿no? Pero pues realmente alguien tiene que hablar, ¿no? Alguien tiene que animarse a tomar estos temas, pues empezar poco a poco. No estamos atacando a nadie, simplemente estamos tratando de abrir un criterio de apertura y de negociación para las nuevas masculinidades, porque realmente esto ya está cambiando y nos está tocando estar en el proceso. Sí, es evidente que tenemos que hacerlo, y en ese punto pues alguna responsabilidad tenemos todos, ¿no? Aquí sí, en términos de lo masculino, utilizar la O, todos tenemos una responsabilidad. Quienes puedan asumirla con sus iguales, sus compas, ¿no? Así es. Quienes estén en ejercicio de paternidad con sus hijos, hijas, ¿no? Y así. Sí, en realidad estamos en esa metamorfosis, ¿no? De hecho, yo digo, nos tocó el momento de cambio, y me siento como ese bicho de Franz Kafka, ¿no? De que prácticamente están saliéndole manos por todos lados, de que realmente no le hallamos pies y cabeza a esto.
al menos socialmente, yo que lo he estado viendo en la cuestión terapéutica, digo, wow, esto ya nos está desafiando. Cada vez más hombres llegan más a terapia. Antes no. Mis pacientes, la mayoría, o usuarias, eran mujeres. Ujú. 80% prácticamente. De 10 eran 8 mujeres, 2 hombres. Ahorita ya esto está aumentando. Y yo digo, nos está transformando nuestra realidad. Sí, mira, y eso me parece muy grato porque yo hace rato al inicio de la charla te mencionaba que hace 15 años yo veía que el 95%, 90% era Ujú, mujeres. exacto. Si hoy tú expresas que la mayoría de quienes se acercan Ujú, en búsqueda de salud mental son hombres, justo es una evidencia exacto. del avance que se ha Sí. tenido en este campo. De hecho, yo ahorita puedo decir que de los 10 que vienen a terapia, puedo decir ya 4 a 5 son hombres. Ya, Bastante. ya se está Ajá. abriendo ese panorama. Sí. Y eso habla de que pues, se viene una revolución en este sentido de dejar, obviamente, de ser juzgado. Sí, y que también en buena medida, vuelvo, yo digamos, aquí sí es donde vinculo, ¿no? Los efectos que tiene lo social sobre lo psicológico, y es que o sea, hay un mundo atroz allá Afuera. afuera Exacto. de donde se está dialogando, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ujú, Y ese mundo, pues, te come, ¿no? Y entonces exacto. también por eso resulta y tendría que ser ya fundamental que la salud mental sea atendida como eso, Como algo ¿no? prioritario, ¿no? Y que Sí. realmente, y que como sociedad estemos preparados Ujú. para ser atendidos y que el hombre pueda llorar, que pueda hacerlo sin ser juzgado, que pueda ser atendido sin ser juzgado, que no solamente es para mujeres, que esto ya prácticamente la sociedad se está modernizando en ese sentido. Pues espero que así sea. Espero también Sí, yo sí, lo mismo, o sí. sea, de hecho digo, ya ahorita de los 5 que llegan, pues ya están teniendo otro panorama. También ya está quitándose el miedo y el estigma de que pues, la terapia era para aquellas personas que no necesariamente estaban bien. ¿Sí? Sí, exacto. Y que al final espero que sea coincidencia lo que por lo menos yo podría decir desde el recurrir Uh-huh. a salud mental, es que uno se siente primero bien consigo mismo Así y a es. veces uno se lamenta de no haber asistido antes, ¿no? O Anteriormente sea, así es, lo así único que uno hace es, es híjole, postergar ¿cómo no el, fui antes, no? exacto, postergamos el sufrimiento, ¿no? De Simplemente alguna es, manera, sí, ¿por sí. qué? Por el miedo, ¿no? Ujú, Del qué dirán, o porque pues obviamente a veces hasta nuestro círculo familiar o social, pues también sufre de esa información, ¿no? ujú. Hablamos desde la ignorancia, o también hablan desde cómo les fue en la feria, ¿sí? Sí, Lamentablemente, pues anteriormente eran otras formas también de visualizar la psicología o de buscar la ayuda también. ¿Dónde lo buscábamos, no? De hecho, sí me sí. decía una persona, dice, es que yo fui a terapia con una mujer y me fue como en feria. Dice, y obviamente ahora que vengo acá, pues es otro panorama. Digo, pues es que soy hombre, ¿no? O sea, quieras o no, pues hay esa empatía de ser desde el género y pues vamos a ser más realistas y no te voy a juzgar por el hecho de que seas hombre. Sí, porque creo que esa persona que me externaba esto decía es que pues el hecho de cuando llegué ya me trató diferente por ser hombre. Yo Ajá. dije, wow, o sea, no me imagino cómo le fue, que tenía Sí, tanto miedo de venir a terapia. Ya cuando vino, y vino por condición, ok. vino condicionado legalmente, y obviamente dijo, es que no quería, porque me daba miedo, dice, pero no me quedaba de otra. Cuando ya conoce la perspectiva, se le abre el panorama y dice, no, yo no, ¿por qué no lo intenté? Ujú. Es lo que menciona, ¿no? En este caso. Sí, claro, claro. Bueno, es como los juegos en los que vamos a tener que ir asumiendo también los varones en cuestión y como con cualquier otro servicio profesional en beneficio de uno mismo, donde uno se siente Sí, bien, donde además hay resultados, es decir, sentirse bien no necesariamente tiene que ser que te estén dando por tu lado, sino donde ujú, uno claro, realmente de pronto entra en esa conciencia, en conciencia con uno mismo y dices, oye, lo necesitaba. necesitaba necesitaba incluso de esta Ujú, sacudida, ¿no? exacto. Etcétera, y cómo uno se va transformando también en términos de varón.
Eso es lo más rico, ¿no? Así es. Y menciona bien esa parte, ¿no? De no darle por su lado. Es que no se tiene por qué dar por su lado. Se tiene que ser realista para que el cambio surja y realmente esto genere obviamente la modificación de la conducta de la persona y que y consigo traiga obviamente un beneficio. Porque de lo contrario, si no hay criterio, no hay evaluación, no hay conciencia, pues obviamente seguimos sumidos en ese fondo de la ignorancia. Y por lo tanto trae consigo sufrimiento. Sí, sí, sí. Al final, la psicología, en su versión terapéutica, se tiene que entender como un proceso a veces un tanto lento, de larga duración, pero que tiene que haber transiciones, transformaciones, etcétera, ¿no? Al principio uno justo se siente que le están saliendo a modo de Kafka, ¿no? Como sí, esas manos y esa cabeza. sí, Sí. extraña, etcétera. Pero justo voy a tomar algo que está como muy en boca de la sociedad, pero al final llegas y sales la mejor versión de ti, ¿no? O sea, Claro. la versión, aunque sea a lo mejor un insecto, pero es un insecto que tiene habilidades, muy bonito, exacto. Digamos, si es que lo queremos seguir viendo así. Exacto. Y ya en términos de persona, por eso yo considero que uno de los lamentos más fuertes que llega a tener ya cuando ve esa versión distinta, esa versión más completa, esa versión que ya no sufre por sí mismo, es, ¿por qué no fui antes? Exacto. ¿No? Y que al menos el desafiar es reconocer las nuevas capacidades y habilidades que desconocías. Sí. Y que en este caso, pues el hecho de buscar algo más allá, pues podemos hablar que estamos en una revolución emocional masculina o aún estamos en pañales. Sí hay una revolución Sí. Emocional masculina que todavía está en pañales. Pero sí, y eso creo que ya es... Pues es un avance. Yo como menciono, ajá. yo puedo mencionar desde la cuestión profesional, ya 5 que vengan, pues es magnífico. Sí. Ya estamos hablando de que pues, ya se está abriendo la posibilidad. Y que curiosamente los que están llegando son jóvenes. ¿Sí? Es la discusión que hemos tenido, exacto, ¿no? A todo lo largo de esta charla. El joven se está abriendo ese panorama. Ya no está tanto el estigma social. ¿Sí? Aún ahí sería el reto para las personas de la masculinidad tradicional, para que también ellos obviamente también se permitan liberarse, ¿no? Que se liberen y que exista esa revolución también en ellos. Sí, o a lo mejor también me quedo pensando un poco como en los abuelos, ¿no? Exacto. O sea, creo yo, como dicen, o sea, ellos finalmente crecieron con lo que tenían y las herramientas que contaban. A lo mejor va a ser muy complicado que se liberen en el modo en que las nuevas masculinidades lo están proponiendo. Pero, y sería muy forzado incluso, como obligarlos a ellos, ¿no? Exacto. Quizá ellos tendrán que encontrar dentro de sus circunstancias, dentro de sus herramientas, etcétera, pues esa liberación. Exacto. Y si es que también lo quieren, ¿no? En uno de los estudios que yo hacía en el doctorado, o sea, justamente las hay enfermedades por género, ¿no? O sea, un infarto tiene más como más índice de hombres. Pero, por ejemplo, también yo en aquel momento iba al hospital, allí en el pueblo donde estaba haciendo el estudio, y por ejemplo, el cáncer de próstata era elevado, porque pues, ¿cómo voy a ir a ¿Cómo voy a ir al urólogo, no? Y más que me va a revisar el proctólogo, ¿no? Y obviamente pues les da como esa barrera, ¿no? Ese pánico. Sí, ese pánico. Y que honestamente, ¿no? Que dicen, ya a los 40 tienes que checar. Híjole, nada más estás pensando en ese momento. Ya empieza con el miedo, ¿no? Por el mismo estigma social. Con la negación. Y a veces se asume el costo alto, ¿no? De, Así no voy. No voy, pero terminas con un cáncer de próstata y termina acabando con tu vida, ¿no? Sí. O con tu calidad de vida. Sí. Porque hay quienes prefieren vivir con el cáncer, pero aminorando su calidad de vida. Sí. Por orgullo. Sí. Y si tuviera frente a un adolescente confundido de cómo debe ser un hombre, ¿qué le diría?
Am, bueno, me parece que habría que entenderlo como un proceso educativo en múltiples niveles y responsabilidades. O sea, si se acerca conmigo directamente, así Ujú. como para hablar de manera Así. frente a frente, Ujú. etcétera, bueno, lo primero es decir que no, que las dudas o las preguntas que se está haciendo Ujú. son totalmente válidas, naturales, Ujú. etcétera, ¿no? Exacto. Y que se siga preguntando. Así es. Que puede, digamos, responderlas en un proceso que puede ser terapeuta psicológico, que puede Ujú. ser desde la salud sexual, que puede Ujú. ser incluso desde la propia espiritualidad, Ujú. etcétera, ¿no? Pero que respuestas hay, Exacto. Que las que busques, ¿no? las busque Ujú. y justo, o sea, si tú evidencias esta apertura que hay de la psicología Ujú. para con esas preguntas, pues evidentemente sería bueno que recurrieran al profesional, ¿no? Así es. Que le va a ayudar a ir respondiéndose esas preguntas. Así es. Entonces sería eso, es acude a buscar esa respuesta. Por una parte, Ujú. pero también, o sea, es una responsabilidad más grande en términos de sociedad, de Ujú. educación, de escuela, Ujú. de justo de políticas públicas, Ujú. etcétera. Es decir, por ejemplo, ahorita en verano vemos curso de verano de música, curso de verano de fútbol, pero Ujú. casi ninguno, por no decir Exacto. ninguno, tiene que ver con, ok, taller de jóvenes hombres para cuidarse de sí mismo. Exacto. No ¿No? lo sé. ¿No? De hecho, Ajá. raro. Sí, es muy raro. Y aunque Ujú. en un principio acuda uno o dos personas, o que al Ujú. final estamos hablando de que es gradual, ¿no? Y es de Exacto. larga data. Ujú. Entonces, pero volvemos a la idea de que socialmente hay una responsabilidad que no todo mundo está asumiendo. Exacto. O sencillamente, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba niño, cuando era niño, los cursos de verano había un curso de primeros auxilios, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que se había inscrito un amigo y todos le hacíamos burla. ¿Por qué te inscribiste a primer auxilio si eso es para niñas y no sé Exacto. qué, no? O sea, hoy me quedo pensando, oh, o ¿Qué, sea, qué tan crucial y qué eso tan debió de haber necesario? sido fundamental, Exacto. ¿Qué tan ¿no? necesario? O tan Sí. simple las talleres de las secundarias, ¿no? Que decían mecánica, hombre. Ujú. Carpintería, hombre. Eh, costura, ¿qué decías? Pues, mujeres. Sí, sí, sí. Taquimecanografía, mujeres. Mujeres. Y ahorita quienes usamos la taquimecanografía somos también todos. Todos, todos. Y Es uno se decir, lamenta y dice, chin, debí de haber debiera enseñado a aprender, teclear más rápido. así O es. por ejemplo, en una emergencia, ¿no? O sea, Exacto. necesitas inyectar a alguien. ¿O ¿por qué no me metí a primeros Exacto, auxilios donde por me qué iban a no enseñar lo a, a tener esa habilidad? ajá, a medir la, identificar la presión, etcétera? Nos fuimos segregando y catalogando, ¿no? Fuimos dándonos esa posibilidad de, no nos dimos la posibilidad de crecer en habilidades. ¿Por qué? Por la cuestión de la creencia social. Sí, Y ahorita, como menciona, pues si puedes, aprovecha todo. sí, sí, sí. Sería O sea, para ser también adultos responsables. responsables y funcionales. Es Así decir, es, que te estás solo, te vas a estudiar, a trabajar fuera de, claro. o sea, Lo vas lo vas a te necesitar. vas a tener Así que es, cocinar tú mismo, cuidarte a ti así mismo, es. lavarte a ti mismo, y no está mal, pues es Pues parte de ser totalmente funcional, así ¿no? es. Y que no es solamente de una figura femenina. No, para nada. Y ya en este caso, si ya algún día decides hacer una vida de pareja, pues no se le cargue también esa función, ¿no? O esa funcionalidad a la pareja, porque pues obviamente depende de esa persona. Cuando ya él es un adulto funcional, puedes desarrollarlo y que esa pareja sea, pues obviamente, una compañía en tu vida y no sea una necesidad, porque Sí, muchas parejas, eso es un conflicto, ¿no? Es que no me cocina, es que no me lava, ujú. es que no me plancha. No es su función. Sí, 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 el contrato Sí, no exige exacto. esa. Hazme un sándwich. Ajá, a propósito, ¿no? Sí, ¿no? Del tema. Sí, Sí, exactamente. O sea, ya aquí entraríamos en la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos desde un diálogo con la persona que vamos a compartir así es. un proyecto de vida en donde, Ujú. ok, ¿qué podemos hacer uno? ¿Qué puede hacer el otro? ¿Cuándo se pueden invertir roles Exacto. sin ningún problema? Pero sí hace falta muchísimo, pues justo
dialogar esto, ¿no? Ujú. Porque, o sea, digo, pareciera ser que vuelve a insistir la sociedad en que no, ¿no? O sea, Exacto. No, ¿cómo lo va a hacer? sí. Pero es necesario. Y ese sería otro tema. Ese sería otro Sería otro- tema. Ajá. Sí. Muchas gracias, doctor Gembe, por estar en este programa. Pues, Yo al quisiera contrario. yo quisiera que esto durara más y que esto siguiera expandiendo más conocimiento. ¿Algo que quiera agregar para cerrar este capítulo o este episodio? Pues no, al contrario, yo te agradezco el espacio. Eh, Uno regularmente no se imagina el efecto e impacto que va a tener allá Así es. afuera, y yo creo que tú estás haciendo una labor bastante importante en términos educativos, eh, sobre todo porque las temáticas pues son Son, pertinentes, son necesarias, ujú. y también pues que responden a distintas necesidades sociales Así allá es. afuera. Y qué mejor que abonar desde este tema a la salud mental, ¿no? Así es. Y yo le Y agradezco por su cátedra, por su tiempo, por su oportunidad de estar aquí. Muchos de sus alumnos que han conocidos van a estar contentos. Ojalá que también ellos compartan este video, que opinen en este video. ¿Qué les gustaría si el doctor Gembe le gustaría que participara en otro episodio? Con gusto está la invitación. Y es gracias. abrir abrirnos más a educar a nuestra sociedad. Creo que la responsabilidad tenemos, por algo hicimos una promesa en algún momento de estudiar, y del estudiar no nada más es el aprender, sino también el dar. ¿Sí? El dar ese conocimiento que hemos adquirido. Y siento esa responsabilidad social en ese sentido, por eso hago esto. ¿Sí? Porque me decían, ¿para qué lo haces? ¿Qué sentido Sí, tiene? Pues no lo hago con una finalidad de esperar algo a cambio, sino de yo aportar mi granito de arena para que pues, todos hagamos el cambio. ¿Sí? pues creo que el camino va El, labrándose. Así es, o como, ahora Sí. sí que es como ese monje, ¿no? Que va con la cuchara queriendo mover la montaña. No lo Ajá. voy a mover, pero si todos hacemos lo mismo, de algún modo, algún momento esa montaña se moverá. Ujú. ¿Sí? Exacto. Muchas Sí. gracias, doctor, por estar en este capítulo. Gracias por estar aquí en este programa de Café Ujú. Ciencia Mental. Espero de verdad te suscribas, lo compartas, comentes y pues de alguna forma sigamos en contacto en este capítulo de Café Ciencia Mental. Ponte claps. Muchas gracias, que estén muy bien.